Volvemos a Clickracia, el poder de la información a un clic. La democracia, la información, formación para la democracia. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Todos los días decir una cosa y decir la otra, con tal de que podamos materializar ese propósito de formar más conciencia cívica, más conciencia ciudadana, más conciencia participativa, más cultura política. Porque lo político tiene que ver con todo, hasta el cómo nos comportamos en la calle, con un papelito que tiramos por la ventana. Eso hace parte de lo que nosotros decimos acá. Y hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Entonces, cuando un gobierno toma la decisión de, por ejemplo, en este episodio de la calidad del aire que tenemos en el Valle de Aburrá, de, por ejemplo, un día sin carro, una decisión político-administrativa, pensando en la calidad del aire, pensando en nuestro medio ambiente y en ese gesto mío de haber tirado un papelito por la ventana. Entonces, la conciencia de cada uno de nosotros, por ejemplo, en ese caso, para seguir el ejemplo y saludar a nuestro invitado, que tiene que ver con todo esto que estoy diciendo, es que cuando entonces yo decido caminar o montar en bicicleta o utilizar el servicio público, es un aporte que yo le hago como ciudadano a la situación ambiental para que no haya que tomar decisiones político-administrativas drásticas, como por ejemplo un día sin carro. Este es un ejemplo que pongo para decir que hasta con el aire que respiramos tiene que ver lo político-administrativo, pero tengo que ver yo con ello, porque yo soy parte del Estado. El Estado también soy yo. Bueno, vamos a saludar a esta hora a nuestro invitado, que es el candidato al Senado de la República, Juan David Roldán. Bienvenido a Clickracia. Lo voy a repetir: el poder de la información a clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Juan David, bienvenido. Hola, salúdeme. Roger, muy buenos días y saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un abrazo y saludos para toda la teleaudiencia de tu programa. Candidato a Cámara de Representantes por Antioquia. Cámara Antioquia. Es Cámara. Cámara Antioquia. ¿Por qué partido? Sí. Por el partido Alianza Verde, el número 100. Alianza Verde, Partido Verde. Partido Alianza Verde, y es candidato a la Cámara de Representantes. Bueno, oiga, Juan David, ¿y usted quién es Juan David? Pues como para de entrar a conocerlo, pues, y que lo conozcan quienes nos están viendo y oyendo. Muchas gracias, Roger. Mira, pues Juan David Roldán, yo soy oriundo del Urabá antioqueño, nací en un municipio que se llama Apartadó. Allá nací, allá me crié, hice mi primaria y mi secundaria. Después me vine a estudiar ciencia política aquí a la Universidad de Antioquia. Soy politólogo de la Universidad de Antioquia, con una maestría en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia. He trabajado temas de paz, de derechos humanos, de análisis de conflicto, de tierras también. Trabajo en el Congreso de la República en comisiones de segunda de Cámara y séptima de Cámara. Y también fui director de la Agencia Nacional de Tierras acá en Antioquia y he trabajado en la Fundación Forjando Futuros. Ese es, digamos, un resumen rápido de nuestro recorrido. Pero mucha cosa ha hecho usted, por lo joven que se ve además. Sobre todo, trabajo que ha hecho, por lo que le escuchamos, trabajó mucho en beneficio de muchos sectores necesitados del país. Uno de ellos, no, el primero, cuando es dice que soy politólogo, es pensando en todos los colombianos. No sé si me escuchó usted el cuento hace un instante. Nosotros aquí insistimos mucho en el tema de que la política tiene que interesarle a todo el mundo. Hay mucha gente que le hace, como se dice popularmente, la política, que los políticos son corruptos, que la política es una cochinada y todo ese tipo de expresiones despectivas que hay, ganadas muchas veces ganados esos calificativos, porque ha habido realmente mucho egoísmo por parte de muchos políticos que trabajan para ellos, para sus partidos, sus movimientos y sus intereses, incluso económicos, para pequeños sectores, y no trabajan para el interés general, que es un principio básico necesario de la política. Gente, trabajen si es político por la gente, por todos, ¿cierto? Ahorita veníamos diciendo eso, que porque el presidente Gustavo Petro Rego es el que promulgó la nueva ley que modifica la ley 30.032, entonces eso no vale. Después de 34 años de búsqueda de
manejar la financiación de la universidad pública. Usted que es de la universidad pública también sabe que son 34 años y lo hace el presidente Gustavo Petro y que no, a muchos no les gusta, que eso es una asquerosidad porque lo hizo el presidente Gustavo Petro. Entonces, ese egoísmo no se puede manejar en la política. Entonces, primero para la política y segundo para la, entre otras, para la población campesina. Ayer hablábamos aquí con Gerardo Vega, quien fue primero el fundador y director de la Fundación Ahorrando Futuros, ahora funge como abogado, pero sigue trabajando muy duro por la restitución de tierras a los que fueron despojados de ellas por la fuerza. Entonces, y nos dice, Juan David Roldán, candidato a la Cámara de Representantes, es una persona que viene trabajando el tema, porque nosotros le preguntamos, oiga, ¿y quién de los que están aspirando al Senado y a la Cámara hoy está trabajando el tema? Y entonces lo mencionó a usted. Por eso lo invitamos especialmente. ¿Qué se puede hacer entonces con todo este carretazo que le eché ya, casi que echándole de pillo a usted? ¿Qué se puede hacer definitivamente desde la Cámara de Representantes si es elegido este 8 de marzo por hacer realidad este sueño de tantos campesinos despojados de sus tierras? Hola, Juan David. ¿No me oye? Juan David, ¿me oye? No me oye. O sea que me eché un carretazo ahí todo largo, hermano. No, te estoy escuchando, Roger, te escuché todo, absolutamente, te escuché todo. Bueno, bueno, entonces, hágame, entonces, adelante bien pueda. Bueno, mire, el tema de tierras es muy importante para el país y para este departamento. Y para este departamento. Es muy importante. Ahí me escucha, Roger. Sí. Adelante, sí, sí, muy bien, adelante. Sí le escucho, adelante. ¿Qué pasa? Es raro. Pues, últimamente está fallando mucho esto. Pero últimamente les cuento, porque no siempre pasa esto que se nos desconecta fácilmente nuestro invitado, que ya no lo escucho, muy raro eso. En fin, bueno, Germán Javier y Oscar Mario Correa, o es que yo no estoy al aire, ¿seré yo, señor? No, si está al aire, don Roger, tranquilo. Ahí está, ahí está. Muy tieso y muy majo, ahí está. Bueno, es que ya uno no sabe, yo a ver qué pasa conmigo, yo llevo aquí media hora hablando, sobre todo que yo hablo poquito, ¿cierto? Yo me noto un chorro de lo que me suena y resulta que no, me lo escuché yo mismo. Pero bueno, lo disfruto. Bueno, lástima que Juan David Roldán no esté con nosotros, no que se conecte. Pero bueno, hablemos nosotros del tema. Oscar, es muy importante, la política es para todo el mundo, pero que la política la hagan de verdad pensando y actuando en quienes tengan la necesidad. Ahí está. Juan David, hola. Problemas de conexión, pero aquí estamos de vuelta. Estamos hablando del tema de tierras, ¿no? El tema de tierras. Sí. Continúe. Mire, es fundamental para el país y para este departamento que fue forjado y construido por campesinos y campesinas producto de su pujanza. El país mide 114 millones de hectáreas, Colombia mide 114 millones de hectáreas y el 75% de esa tierra está sin título. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado tiene un problema grande de planificación del territorio porque no sabe la gente que está viviendo en el territorio si hay propietarios, poseedores u ocupantes. No hay un mapa de baldíos en el país. Entonces, ¿eso qué implica? Que el Estado tiene un problema de planificación y ejecución territorial grandísimo. Y en el caso de Antioquia, Antioquia mide 11.2, 11.4 millones de hectáreas y también el 60% de esa tierra está sin título. ¿Qué pasa cuando usted no tiene título? No puede acceder a un proyecto productivo, no puede acceder a un crédito ante un banco, el Banco Agrario, y no puede dejarle la herencia a sus hijos y a sus nietos. Una cosa gravísima. Eso en el tema de titulación de tierras y de entrega de tierras, porque también hay mucha gente que está esperando que le entreguen la tierra. Y además de eso, restitución de tierras es otro componente importante del tema agrario en el país y en el departamento. Y es la gente que fue despojada de las tierras, esa gente que le decía o vende usted o vende la viuda, y fueron despojados en el marco del conflicto armado, y está esperando que le restituyan la tierra y pasan 15, 20 años
y no le entregan ni la tierra, ni se la restituyen, ni se la restituyen en otro lado, ni la compensan con dinero, que son las tres cosas que se ponen en la ley 1448 de 2011. Usted le restituye la misma tierra si las condiciones de seguridad lo permiten, le restituyen la tierra en otro lugar, porque puede ser que donde usted quitaron la tierra no haya condiciones de seguridad para retornar, o lo compensan en dinero, lo indemnizan por el despojo de tierras. Son las tres cosas que se pueden hacer vía ley 1448 de 2011. Y el gran problema ahorita es que casi nadie le gusta hablar de esto, pero los campesinos en Colombia están en vía de extinción. Usted en 15 o 20 años va a ser muy difícil ver un campesino en Colombia, porque los jóvenes no quieren quedarse trabajando en campo por temas de seguridad, porque no hay garantías para trabajar en campo, no hay infraestructura, no hay vías de acceso, no hay comercialización que sea justa, no hay proyectos productivos, no hay acompañamiento técnico. Entonces, el campo en Colombia está en cuidados intensivos. Se ha intentado hacer alguna cosa con el tema de entrega de tierra. Nosotros que estuvimos en la agencia, algo intentamos hacer. Se logró avanzar en 1.700.000 hectáreas tituladas y 300.000 hectáreas compradas, pero todavía queda mucho por hacer en Colombia y sobre todo en Antioquia, que es un departamento tan rural. Y en el Congreso pues vamos a buscar promover reformas para agilizar la titulación de tierras, que es un procedimiento administrativo muy largo y muy demorado, para agilizar la entrega de tierras y sobre todo para simplificar el procedimiento administrativo de restitución de tierras e indemnización a las víctimas, porque también son unos procedimientos muy tediosos y muy demorados y la gente se muere esperando que le restituyan la tierra o que la indemnicen. Juan David, un buen día. Parte de este problema no se solucionaría a futuro de manera tan más expedita si nosotros tuviéramos, como en efecto, muchos campesinos en Colombia lo esperan, una jurisdicción agraria. ¿Usted qué piensa de esa jurisdicción? ¿Por qué ha sido un sueño frustrado? ¿Por qué el Congreso no ha querido legislar en ese sentido? La jurisdicción agraria es importante, pero es un procedimiento para dirimir conflictos de tierras, y se crearía una nueva corte que dirime los conflictos de tierras. Ojo, usted va a dirimir conflictos en el tema de tierras. La jurisdicción no va a agilizar o no tendría, digamos, herramientas, no tendría dientes, no tendría capacidad administrativa para entregar tierra con mayor agilidad, para titular tierra con mayor agilidad o para trabajar todo el tema de proyectos productivos y acompañamiento técnico. Simplifica algunos procedimientos de diferencia o de pugnacidad o de debate jurídico sobre la pertenencia de la tierra, pero aquí el tema fundamental es titular la tierra, que es la predio, pero hay que titularle y entregarle la propiedad, porque si usted tiene la propiedad, pues puede acceder a un proyecto productivo, puede acceder a un préstamo en banco. Juan David, Entregarle a la puede gente ser que le nos ha ido. falta la tierra. Si usted le entrega la tierra a la gente que le falta, pues también agiliza el procedimiento y restituyéndola o indemnizándola a la gente que incluso, porque también pasa eso, hay gente que la despojaron de la tierra, pero ya usted va a ver, son personas de más de 65 años, ya esas personas no tienen la energía vital ni les interesa volver al campo. Esas personas lo que necesitan es una indemnización, que les den una casa, una pensión para que terminen de pasar en tranquilidad sus vidas. O tiene que buscar que la gente que se quede en el campo sea gente que tenga todavía vocación, energía y capacidad productiva para sacar el campo adelante. Entonces la jurisdicción abriría algunos procedimientos, pero para dirimir conflictos de la tenencia de la tierra y de propietarios, pero no es una corte, digamos, diseñada administrativamente. Esa no es su función administrativa, de agilizar la titulación y la entrega de tierras. Esa no sería la función de la jurisdicción, que en realidad el meollo del asunto es eso: agilizar procedimientos para titular, para entregar y para restituir y compensar las víctimas que se han despojado de la tierra y ponerle más recursos a proyectos productivos, acompañamiento técnico e infraestructura y comercialización justa. Juan David, un saludo. Qué pena por la pregunta que le voy a decir, pero es que yo veo en cada elección al Congreso de la República que tanto candidatos al Senado como a la representante de la Cámara vienen hablando sobre este tema. ¿Cómo cree usted, Juan David Roldán, que estas propuestas que usted hace esta vez sí van a ser efectivas, sí se van a hacer, que esos campesinos que perdieron sus tierras por culpa de la violencia van a poder retornar a sus territorios en paz, que van a tener las ayudas económicas para reestructurar esa tierra y esas propiedades que muchas veces quedan abandonadas y quedan afectadas por el mismo conflicto?
¿Cómo cree usted que en realidad estas propuestas que usted tiene para llegar a la Cámara de Representantes van a tener eco? Y lo más importante, ¿van a ser efectivas? ¿Se van a aplicar? Porque es que esta es una historia, esto es un ciclo virtuoso que uno ve cada vez que hay elecciones al Congreso, hablando de la restitución de tierras como canto a la bandera, pero cuando llega al Congreso no pasa nada. ¿Cómo va a hacer usted para que en realidad se cumplan estas propuestas, Juan David? Gracias por la pregunta, Oscar. Pues mire, eso allá en el Congreso siempre es un asunto de trabajo en equipo y en conjunto. Dos veces hemos intentado nosotros trabajar este tema de reforma de la ley 1448 de 2011. La primera ponencia que se radicó, el primer proyecto de ley que se radicó, solamente alcanzó un debate y ahora hace poco mi fórmula, el senador Ariel Ávila, también la radicó en comisión primera y no pudo avanzar, ¿cierto? Se hundió esa reforma. Entonces, ha habido dos intentos. Esperamos que este tercero logremos sacarlo avante en el tema de restitución y reforma de la ley 1448. Ahí que vamos a hacer, hermano, mucho diálogo, mucha capacidad de hacer alianzas y coaliciones con límites éticos. Allá nos toca llegar a trabajar con 108 senadores y con 182 representantes a la Cámara, con los que tenemos que ponernos de acuerdo para sacar las reformas adelante. Tendremos que conciliar, tenemos que buscar una salida para que esa reforma sea aceptada y logre salir en buen puerto en el Congreso de la República. Entonces, nuestra tarea es ponerle primero que todo voluntad. Uno en política, primero que lo que necesita la voluntad. Segundo, ser organizado. Tercero, tener un buen equipo. Cuarto, ser estudioso y entender los problemas de los que uno está hablando. Y quinto, saber tocar las puertas indicadas para hacer la gestión. Entonces, vamos a disponer de toda nuestra voluntad, de todo nuestro conocimiento y capacidad de diálogo y gestión, pero indudablemente tu pregunta es una pregunta muy acertada porque pues siempre hay una expectativa muy alta, pero le toca a uno conciliar y buscar acuerdos y coaliciones para que el proyecto salga adelante. Yo creo que hay que generar un ambiente de trabajo en colectivo, en coalición con todas las bancadas que van a llegar para que se entienda la importancia de los campesinos, de las comunidades negras, de las comunidades indígenas para el país y para su desarrollo y poder sacar esto adelante. Nosotros vamos a darla toda para que esto se pueda realizar y sacarlo adelante. Y en materia de titulación y de entrega de tierras, proyectos productivos, acompañamiento técnico e infraestructura, ahí tendremos que ponernos la mano en el corazón y también que en el Plan Nacional de Desarrollo que se radique y que aprobará el Congreso de la República, pues se asigne más presupuesto a la compra de tierra, se asigne más presupuesto para la titulación de tierras, se asigne más presupuesto para el acompañamiento técnico y los proyectos productivos. Y nosotros estaremos trabajando intensamente en el Congreso con la ayuda de Dios y de toda la gente que logremos el objetivo este 8 de marzo para que se le ponga más recursos, se le ponga más corazón y también más presupuesto a todo el tema de reforma agraria vía Plan Nacional de Desarrollo. Juan David, discúlpeme que le insista con el tema de la jurisdicción agraria, porque es que si nosotros nos vamos a los hechos que provocaron el despojo de tierra, pues hubo unos hechos que fueron muy, digamos, mediáticos por la cantidad de víctimas que provocaron, los grandes desplazamientos masivos por situaciones de conflicto. Pero el gran despojo de tierra se dio precisamente sobre presiones individuales a campesinos, colonos, porque necesitaban esa tierra y esa tierra después fue pasando a terceros que compraron de buena voluntad. Hoy hay un gran conflicto de intereses en ese tema, porque si yo compré una tierra y hoy resulta que esa tierra se la compré a otra persona, pero la otra persona había sido una despojadora, es decir, hay un sitio ahí muy complejo, muy complicado que se tiene que resolver y que hoy los jueces no son capaces de resolver porque están apareciendo personas que están reclamando de manera legítima en la posesión de ese predio porque lo compraron, así se lo hubiera comprado de manera engañosa. Entonces yo creo que ahí, digamos, hay un gran esfuerzo que hacer frente al tema y las reclamaciones que se vienen a futuro y por eso la lentitud en esta restitución. De acuerdo, mire, lo que usted acaba de mencionar se llama buena fe exenta de culpa, así lo tipifica la legislación, buena fe exenta de culpa, y digamos, se da en muchos casos, se da en muchos casos de eso que la persona le compró a una persona que fue despojador, pero esa persona se supone que no sabía, presuntamente no sabía que esa tierra había sido susceptible o había sido objeto de despojo o había sido despojada mediante hechos violentos. Entonces, lo que uno encuentra en los procesos de restitución de tierras, casi en el 85%, es que los victimarios fueron los mismos. Los hechos de violencia fueron similares. La mayoría de los casos hay continuidad territorial, la mayoría de los predios están con opositores. ¿Qué quiere decir? Porque cuando la víctima va y reclama, y dice, mire, yo necesito ese predio que me lo devuelvan,
porque efectivamente fue despojado en el marco del conflicto, rara vez se presenta una persona como opositor, ¿cierto? Solamente en el 24-22% de los casos alguien se presenta como opositor y dice, no, yo me opongo a que ese proceso de restitución de tierra salga adelante porque pues yo soy tenedor de esa tierra en buena fe y compré de buena fe. Y digamos, en el 85% de los casos no se presentan opositores y reconocen pues que esa tierra efectivamente hay que devolverla a las víctimas del conflicto. Entonces, si la jurisdicción agraria logra salir adelante y logra simplificar estos ambos casos, tanto para quienes fueron compradores y apelan a la buena fe exenta de culpa, como también en los casos que son la mayoría donde no hay opositores y simplifica y abrevia el procedimiento, pues bienvenido sea, porque eso ayudará a que las víctimas puedan rápidamente recibir su tierra o ser compensadas en este proceso de restitución de tierras. Juan David, buenos días, gracias por acompañarnos. Ayer Gerardo Vega nos presentaba un panorama desalentador de, digamos, del número de hectáreas o de bienes o predios restituidos a las personas que fueron despojadas de ellos por grupos armados ilegales. Muy bajo el porcentaje en todos estos años. Y él hablaba de una situación que se viene detectando según Forjando Futuros en la Agencia Nacional de Tierras y en los que tienen que ver con esto de restitución de tierras, una especie de burocracia paquidérmica que ralentiza el proceso y le pone muchas trabas a esos procesos. Usted estuvo en la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué cambió desde que usted estuvo, al menos en la Regional Antioquia, a lo que se ve ahora en estos despachos del gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, de acuerdo. Mire, en el tema de restitución de tierras, 14, 15 años que va de la promulgación de la ley, solamente se ha logrado restituir en avance, en porcentaje, 11.2% de restitución y avance en todo el país. En 14, 15 años de una ley, una ineficiencia completa, o sea, no llega ni al 15% la aplicación de la ley de restitución de tierras, la ley 1448 de 2011, ley de víctimas de restitución de tierras. Entonces hay ahí un montón de procedimientos internos lentos, paquidérmicos o con una inercia del Estado que es muy lenta y muy pesada, y sobre todo una falta de visión de los funcionarios y de las autoridades administrativas para tomar decisiones de sentido común, de capacidad de centralización. A veces hay muchas cosas que ni siquiera tienen que pasar por Congreso. Es voluntad política del funcionario que está allá de simplificar los procedimientos y descentralizar los procedimientos para que en las regionales se tomen las decisiones de manera rápida. Y el gran problema de este país en materia administrativa, en materia de política pública y socioeconómica, es el centralismo. Entonces, en términos de restitución, va muy corto el avance, apenas va en 11 punto algo. Y ya en materia de reforma agraria, que es la entrega de tierras, la titulación de tierras y además todo lo que corresponde a consejos comunitarios negros, resguardos indígenas y zonas de reserva campesina, lo que encontramos en la agencia es que habían también un montón de procedimientos larguísimos. Por ejemplo, para comprar un predio, uno tenía que dar era un procedimiento que tenía como 72 pasos. Nosotros logramos simplificarlo a 32, 31 pasos, si no estoy mal, para comprar un pedazo de tierra en Colombia y poder entregarlo. Era la compra. Otro procedimiento era la adjudicación, que también tomaba un montón de tiempo. ¿Qué hicimos nosotros? Simplificamos los procedimientos con disposiciones administrativas, ni siquiera tuvimos que ir al Congreso, eran decisiones que tomaba en ese momento el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, que era en ese momento, eran decisiones administrativas para simplificar los procedimientos, todo en el marco de la ley y la normatividad de la ley 160 de 1994. Y además se descentralizaron las funciones, es decir, antes de que nosotros llegáramos, esas oficinas territoriales de la Agencia Nacional de Tierras no tenían ninguna capacidad los directores y directoras regionales ni de entregar tierras ni de titular tierras. Eran oficinas solamente para brindar información al público, que es muy importante, sesión seria para entregar la tierra o para titularla. Entonces nosotros descentralizamos las funciones y a los directores regionales les delegamos las funciones para titular la tierra y para entregarla. Y esa descentralización ayudó a avanzar en la meta y a entregar. Cuando usted descentraliza funciones en las regiones, entiende mejor los contextos, entiende mejor los problemas y ayuda a simplificar la aplicación de la política pública. Eso hicimos nosotros para que se agilizara el procedimiento y los resultados íbamos muy bien. Hubo cambios, igual no pasa nada, pues lo que siempre debemos saber en democracia es que las instituciones continúan y los funcionarios nos vamos, así debe ser la democracia, pero lo que hay que hacer es descentralizar, lo que nosotros hicimos fue descentralizar las funciones para que los directores regionales pudieran titular y entregar la tierra, la compra
de tierras y seguida centralizada en Bogotá para evitar temas complejos y además trabajar de manera transparente. Entonces, aquí el gran problema es la centralización. Hay que descentralizar las funciones para que desde las regionales se pueda entregar y titular la tierra rápidamente. Juan David, un poco cambiando de tercio, ¿qué habría que hacer para que proyectos tan importantes y de tanto impacto para la región de Urabá como el puerto y como la carretera, incluido el túnel del Toyo, pues lleven también una compensación social a esa región, digamos, que ha sido tan golpeada por la violencia, pero también tan generosa en términos económicos para el resto del país? Sí, de acuerdo, pues ahorita, digamos, hay una gran expectativa con todo el tema de puertos, pues Puerto Antioquia que ya entró en operación, viene Puerto Picidique, pues que tiene un montón de líos jurídicos, esperamos que salga avante, viene Puerto Cirilo, está un tema ahí de Puerto Progreso, y hay varias iniciativas. Y viene pues el túnel del Toyo, que es fundamental para mejorar la llegada a Urabá de manera más eficiente y rápida y tener la capacidad para todo el tema del transporte de carga. Yo creo que ahí lo que tiene que haber es un diálogo muy asentado entre gobierno nacional, gobierno departamental y gobiernos locales y municipales y los privados. Privados. En el caso de Puerto Antioquia entiendo que el 65%, 70% accionarios son franceses, es de unos empresarios franceses, como el 15% es de unos empresarios bananeros de aquí de Antioquia y de Urabá. El IDEA tiene un porcentaje pequeño y hay también un porcentaje de un gran empresario aquí de Colombia, que es una persona que toda la vida trabaja el tema de puertos, como por ejemplo el puerto de Buenaventura. O sea, entre todos esos privados tiene que crearse, ojalá, una organización, una institución público-privada que tenga relación armónica para que no repitamos la experiencia de Buenaventura, para que todas las ganancias que va a dejar Puerto Antioquia sea invertido con destinaciones específicas en lo social. O sea, no puede dejar eso abierto, tiene que haber destinaciones específicas, tiene que haber una partida presupuestal para el tema de infraestructura y de vías, tiene que haber una partida presupuestal para el tema de proyectos productivos y emprendimientos, tiene que haber una partida presupuestal para el tema de educación, tiene que haber una partida presupuestal para el tema de saneamiento básico, acueducto, alcantarillado, que por ejemplo hay en el corregimiento de Nueva Colonia, distrito de Turbo, que es donde está Puerto Antioquia, hay un montón de gente que no tiene acueducto alcantarillado. O sea, al lado de Puerto Antioquia la gente está sin acueducto alcantarillado. Entonces es una cosa muy dramática, muy trágica. Ahí está toda esta iniciativa que hizo la Fundación Argos, con el DAPRE y todo esto, que van a entregar unas viviendas, unos colegios, y van también a hacer un tema de acueducto alcantarillado, pero pues esperamos que no llegue a buen puerto. Pero aquí la clave es alianza público-privada y trabajo armónico entre gobierno nacional, gobierno departamental y gobiernos locales y los privados, pero que sean destinaciones específicas y porcentuales muy concretas para temas sociales e infraestructuras y educativo y de saneamiento básico en la región. Y que los muchachos del Urabá antioqueño tengan la posibilidad de estudiar pertinentemente para poder trabajar ahí y que los contraten a ellos y no que lleven personas de afuera. Eso es muy importante. De acuerdo, sí, digamos que todo el tema productivo de construcción y de trabajo y de todo lo que va en el puerto, pues tiene que ser con la participación de la gente de la región. Allá hay un montón de profesionales con un montón de conocimientos. La Universidad de Antioquia ha hecho un esfuerzo también en regionalización con la Universidad de Antioquia allá en el Urabá, con sus sedes, pues, hombre, que toda la gente que se contrate allá, que trabaje en ese proyecto de desarrollo, pues que sea de la región, que conoce la región. Insisto, el gran problema del país es la centralización, el centralismo. Si usted descentraliza, si usted pone a trabajar gente de las regiones, esa gente entiende mucho mejor lo que está pasando allí, va a saber ejecutar las cosas de manera más eficiente y la gente va a quedar contenta y usted le va a dar más desarrollo a la región y va a tener más posibilidades de fortalecer la ejecución de las políticas públicas. De acuerdo totalmente, Roger. Crecimiento económico de la mano del desarrollo humano y social. No es el crecimiento económico, por un lado, para los socios, los franceses que se lucren, el señor de Buenaventura que es experto en puertos, no, señor, es crecimiento económico, sí, por supuesto, para ellos, para la región, con desarrollo humano y social que tiene que ver con todo esto que usted ha dicho en contexto. Porque lamentablemente esa es la historia nuestra. La región que tiene recursos
y que tiene la posibilidad de explotación de sus recursos así por montones, lamentablemente, en forma contraria, el impacto social es muy negativo. Eso ha sido la historia nuestra, pues aquí tiene que demostrarse lo contrario. Oiga, Juan David, cuando usted habla ahorita de buena fe exento de culpa, estamos hablando de Bancolombia, estamos hablando de Argos, estamos hablando de esos opositores, que usted dice que son un poquito los opositores, pero son grandes empresas, según nos contaba ayer Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Los grandes opositores son grandes empresas. No sé si estamos con el mismo porcentaje. Yo creo que sí. Usted dice un 22% de oposición, poquito. Pero si fuera una señora X opuesta, no pasaba nada. Pero nos daba a entender ayer Gerardo Vega que son grandes empresas como estas que le he mencionado. Entonces, eso es cierto, se refiere a esas grandes empresas y es la buena fe exenta de culpa la que tiene a esas empresas metidas en el conflicto. En efecto, sí, mire, hubo muchas empresas que pues participaron en este tipo de asuntos a veces sin tener una responsabilidad directa y los cobija la buena fe exenta de culpa y eso es lo que han apelado en todo el tema judicial. Hay empresas como Argos, hay empresas como Bancolombia, pero ellos también han entendido pues que ellos quieren cerrar esta puerta, cerrar este capítulo, como que pasar la hoja y restituir y compensar a las víctimas. O sea, lo que uno encuentra en estos procesos de las grandes empresas, ellos no se presentan ya como un palo en la rueda o como una piedra en el zapato. Ellos manifiestan, o la experiencia que hemos tenido es que quieren pasar la página y que las víctimas sean indemnizadas, sean restituidas y tienen toda la disposición a hacerlo. Y adivinen dónde está la piedra en el zapato. En el gobierno y sus funcionarios. O sea, los que quieren que el proceso salga adelante, que reconocen que tuvieron una participación bajo el cobijo de la buena fe exenta de culpa y todo eso. Y yo listo, reconozco que tengo esta responsabilidad bajo estas particularidades y tengo a disposición, dígame qué hay que hacer, devuelvo la tierra, dónde indemnizo, dónde entrego, dígame qué hay que hacer. Y la unidad de restitución lenta, paquidérmica, con un montón de cosas esperando. Y los otros a disposición de pasar la página rápidamente. Entonces, los empresarios han tenido la disposición, unos más que otros, hay que decirlo, pero siempre encuentra uno que el cuello de botella es los procedimientos en las entidades del Estado. Juan David, espero no cambiar bruscamente de tema, pero mi pregunta es la siguiente. Los congresistas, cuando llegan, son elegidos y llegan al Congreso, pues tienen las funciones propias del Congreso, que es lo de discutir los proyectos de ley, de actos legislativos, presentar iniciativas o hacer control político. Pero la pregunta mía es, si usted llega al Congreso, ¿cuál sería el primer proyecto que presentaría, que radicaría al inicio de su periodo en el Congreso de la República, en la Cámara? Muy bien, muchas gracias, Germán, por la pregunta. Yo creo que dos proyectos que voy a radicar rápidamente en el Congreso de la República. Yo vengo hablando de 4 temas, pero vemos que voy a radicar 2 con rapidez. Vengo hablando de salud mental, de emprendimiento, de tierras y de educación pública. Y yo los primeros 2 proyectos que voy a radicar es el tema de reforma de la ley 1448-2011, que ya lo conversamos aquí de manera sosegada. Reforma de la ley 1448 para que se haga la restitución por vía administrativa y no tenga que pasar de 15 a 20 años esperando que la gente le dé una respuesta para restituirla o para indemnizarla. Entonces, que se agilice el procedimiento por vía administrativa y se le restituya la tierra a la gente en los casos en que no haya opositor, que es una mayoría, que los hechos de violencia fueron los mismos, que hay continuidad territorial en los predios donde se despojaron y que el victimario es el mismo. Entonces, primera reforma a la ley 1448-2011 y segundo, reforma a la ley 1616 de 2020, de 2013 y a la ley 2460 del 2025, sistema de salud mental en Colombia, reforma del sistema de salud mental en Colombia. El año pasado se aprobó una, yo me la leí y encontré 4 cosas que pueden mejorar del sistema de salud mental. Que además es una crisis en Antioquia. Nuestro departamento, año tras año, desde 2024 acá, viene encabezando la lista del departamento con mayor intentos de suicidio en el país. 30.000 personas intentaron suicidarse en 2024 y eso que con subregistro porque mucha gente no reconoce que intenta suicidarse por obvias razones. Y lo cierto es que esto viene creciendo y es una pandemia silenciosa. Crisis de ansiedad, crisis de depresión
y nadie le para bolas al tema de salud mental. Entonces yo creo que esa reforma que salió el año pasado, que es muy buena, es muy potente en temas sociales y comunitarios y de control de datos del tema de salud mental, sí puede mejorarse de 4 cosas: que se cree una institución seria encargada exclusivamente del tema de salud mental, que se le pongan recursos y plata al tema de salud mental de manera también decidida y seria, que se mejoren las condiciones laborales de los profesionales de la salud mental que están colapsados, atendiendo alrededor de 25 a 26 citas al día, y que se cree una canasta básica en atención en salud mental en Colombia, que ojalá hubiese un médico o médica de familia por cada hogar en Colombia que lleve el proceso terapéutico. Entonces las 2 primeras que yo radicaré será esta: reforma de la ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierras, y reforma del sistema de salud mental, ley 1616 de 2013 y ley 2460 del 2025. ¿Y va a participar en la consulta interpartidista del domingo, Juan David? Somos un equipo de la tendencia del senador Ariel Ávila y como equipo hemos buscado concentrarnos en el tema de Senado y Cámara. Estamos muy concentrados en el tema de Senado y Cámara porque, como dice mi mamá, primero la primaria. Entonces estamos muy concentrados en eso y ya miraremos después del 9 de marzo qué decisiones se toman en el tema de presidencia, pero por ahora muy concentrados en el tema de Senado y de Cámara. No, creo que no participaremos en el tema de consulta. No va a participar ni les está pidiendo usted a sus seguidores. Vayan el domingo 8 de marzo y además de la tarjeta electoral que ha de ser la entregada. Se la entregan de una vez los jurados de votación. Tenga, señor, vote. ¿Por cuál? Por Senado, pues me imagino que usted quiere que vote por Ariel Ávila, y por Cámara, pues me imagino que usted quiere que vote por Juan David Roldán. ¿Cuál es el número? 103. Esa es una gran tarea, Roger, porque es que en el tarjetón no aparece ni mi cara ni mi nombre, no aparezco yo barbado y de gafas. Aparece un logo y un número. Y en mi caso es el logo verde con el girasol amarillo y el número 103. Claro, pero es el problema suyo y el problema de todos, ¿cierto? No es que aparezca la cara de todo mundo, 102, qué cara tan bonita, se salta el 103, no hay nada, tan raro, y siguen las caras del 104. No. Ninguno tiene cara en los tarjetones electorales de Senado y Cámara. Solamente el logo es el más visible y es muy importante. Incluso si tiene gente muy cercana y que realmente está convencida de Juan David Roldán, tranquilamente pueden ir al 103. Eso sí, dentro de la casilla del logo de Alianza Verde. Así no marque Alianza Verde, con que marque el 103 en la casilla, ese voto vale por Juan David Roldán. Si vota por el logo símbolo de Alianza Verde, si quiere la Juan David Roldán, tiene que ir de todas maneras allá al 103. Ahí está, pues, no, la carita y sonriente y todo, pues no la van a encontrar. Tiene que haber muy buena pedagogía. Si ya no la hizo, mentiras que la gente es a última hora que le da por tomar decisiones. Mire, para la muestra un botón, a última hora usted está con nosotros. Nosotros le hemos sacado el cuerpo, se lo digo sinceramente, y llamadas a que los entrevistemos así por montones. Pero a usted le entrevistamos por una coyuntura especial que empezamos a tratar, que es el tema de la restitución de tierras, que 14 años después, 15 años después, pues usted dice que apenas va a haber un 11.2% de cumplimiento. Mucho más complicado el porcentaje que nos daba el Androga, que nos hablaba de un 14%, a no ser que este 11% sea a nivel nacional y el 14% sea a nivel regional de Antioquia. Bueno, en todo caso, no está diciéndoles a sus seguidores, pidan también la tarjeta de consulta interpartidista. Eso está clarísimo. Juan David, muchas gracias, hombre, por estar con nosotros y mucha suerte. Señor. Sí, que efectivamente no estamos trabajando el tema de consulta, ¿no? Mi agradecimiento a ustedes por el espacio y por haber dialogado y haber conversado estos temas de país, como el tema de la tierra, de salud mental, emprendimiento, puertos, desarrollo para mi región de Urabá, que es mi casa. Y aquí siempre a disposición y de aquí al domingo esperar que logremos el objetivo con la ayuda de Dios y de toda la gente que nos está apoyando para llegar a la Cámara de Representantes, para hacerlo de manera decente por los antioqueños y los urabaenses. Estamos muy atentos y veremos si usted quedará o no. Y por supuesto le haremos seguimiento. Esta es una emisión en directo por el canal.co
sea que llega a todas partes, llega hasta la más punta más extrema del Urabá, y va también por YouTube y por Facebook, y en Antioquia, en el oriente de Antioquia, tenemos la primera pantalla que es el canal Cable Plus del Oriente. Le mandaremos una copia de la entrevista para que usted la riegue y vean qué es lo que piensa Juan David, que es eso es lo difícil de las elecciones, Juan David, qué pesar. Nosotros insistimos mucho, vote por gente que tenga ideas en la cabeza y usted las tiene, pero la gente no, ni siquiera sabe. Es más, se lo juro, si no es por Gerardo Vega, nosotros no sabemos que existe Juan David Roldán, candidato a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde con el número 103 en el cabello. Así es, lamentablemente esta democracia no está tan de puros pálpitos y de poco conocimiento de sus legisladores, que ojalá tuviéramos ese gran conocimiento. Muchas gracias, Juan David, mucha suerte. Gracias, un abrazo, gracias a ustedes por el espacio y por habernos aquí conocido. Ahí estaremos trabajando por Antioquia. Bueno, señor, de eso se trata, que trabajen por Antioquia los 17 representantes a la Cámara que van a quedar elegidos. 17. Ese es el número de representantes por Antioquia. Cada región, cada departamento va a tener su número de representantes, dependiendo de la cantidad de habitantes. Bogotá también va a tener, no obstante está dentro de Cundinamarca, va a tener sus representantes. Va a haber elecciones CITREP que llaman, que es por los territorios de paz, que no son todos, no todos son territorios de paz. Entonces va a haber algunos, creo que también va a haber, me ayudan mis colegas si lo tienen en claro, por ejemplo, las negritudes, ¿cierto? Por negritudes, entonces también va a haber, claro, ¿sabes dónde están ahí la pelea entre Polo Polo y quién más? Y Oscar Benavides. Y Benavides, claro, que se quiere quedar Benavides con la curul de Polo Polo, por eso estos días lo puso en evidencia con aquello que aquí es cuando uno tiene que tomar posiciones. Aquí es cuando recuerdo a Álvaro Uribe Vélez, que me enseñó, eso se lo reconozco con un regaño el berraco al aire, Uribe Vélez cuando era gobernador de Antioquia, que me dijo, oiga Roger, y todos los periodistas no pueden ser neutrales. Los periodistas no pueden ser neutrales ante el atentado a la vida, a la libertad, etc. Y tiene toda la razón. Nuestra constitución política en Colombia dice que tenemos que respetar, entre otras, el derecho a la vida. Periodista que no tome posición frente a la vida no es un buen periodista, por ponerlo más de ejemplo. Y en el caso de Polo Polo, señores, me le ocurrió a este señor decir que el mejor regalo de Navidad es que hayan bombardeado un país de cumpleaños, que el mejor regalo era que hayan bombardeado un país porque es un país de izquierda o porque fue el Estado, pues eso sinceramente suena aterrador, porque los muertos son seres humanos, no importa de dónde sean, son de izquierda, de derecha, son chiitas, sunitas, católicos, evangélicos, en fin, ¿o no? No era la primera vez que el señor Polo Polo hacía ese tipo de comentarios desobligantes. Recordemos lo que hizo con las botas de las madres de los desaparecidos, las madres de los falsos positivos, cómo botó a la basura las botas, que era una muestra artística, unas botas intervenidas por unos artistas. Le tocó retractarse y volver a restablecer, a restituir ese homenaje. Todas las acusaciones que le ha hecho a estas madres de los falsos positivos, dudar de la existencia de los falsos positivos, pedir listas casi que con dirección, teléfono y número de bota de las víctimas de los falsos positivos, etcétera. Una persona que tiene un discurso de odio y no se trata de no ser imparcial, Roger, pero es que sus propias publicaciones hablan por sí mismas. No hay necesidad de tener una posición distinta, simplemente es que el señor publica cosas que ofenden a muchos, que ofenden inclusive a sus propias comunidades negras. Por eso es que el señor Oscar Benavides lo llamó de una manera muy fuerte alimaña, porque eso de celebrar un bombardeo donde murieron niños de una escuela
independientemente de lo que pase en Irán, de cómo sea el régimen allá, pues celebrar bombardeos y guerras, eso no, pues una persona con un mínimo de sentido común no lo va a hacer. Muchas salidas en falso por parte del señor Polo Polo. Se fue a Estados Unidos a hablar mal del país y del presidente y del gobierno y de todo el mundo. Y en esa anda tratando de buscar que lo reelijan en el Congreso de la República. No sé qué pensarán las personas al ver su desempeño en el Congreso. Realmente proyectos de ley no sabemos cuáles. Eso sí, se alineó con el Centro Democrático, era como el consentido de María Fernanda Cabal, que después terminó criticándolo porque la traicionó y se pasó para donde Abelardo las Piella. Es decir, personas como estas que llegan al Congreso a hacer qué, es lo que uno se pregunta. Sí es, sí es.